los que tienen un perfil más autónomo, ¿vale? Y es como un intermedio entre el centro de acogida y el paso a la vida adulta, ¿no? Al piso. Bueno, y aquí básicamente cuando llegan... El piso, perdón, es nosotros a los pisos aquí, bueno, en Latinoamérica el piso es el suelo. Ay, es verdad. Es el departamento. Sí, el piso es el departamento. Sí, correcto. Sí, no es el suelo. Sí, es que ahí el piso es el Claro, suelo. sí, sí. Bueno, el primer mes de llegada del ingreso del chico, hacemos como un protocolo de observación para ver un poco detectar un poco las carencias que tienen a la hora de poder después desenvolverse en la vida adulta sin educador, porque en los pisos sí que el educador creo que hace una coordinación cada semana, semanal, creo, no sé bien cómo va. Aquí sí que tienen presencia educativa todo el día, pero no hacen un seguimiento de actividades, todo programado como es en el centro de acogida, ¿no? Aquí es un poco medio. Sí. Sí que hacemos actividades y organizamos una dinámica que intentamos que participen, pero normalmente no es obligatorio, aunque bueno, participan bastante, depende del grupo. Bueno, en este protocolo de observación tenemos en cuenta los diferentes ámbitos del chico, como son el sanitario, por ejemplo. En el primer mes sí que les acompañamos al médico, pero intentamos que poco a poco cojan la autonomía, pues conociendo lo que es la tarjeta sanitaria, el uso que tiene, cómo pueden ir a la farmacia a pedir recetas, bueno, qué médico tienen, dónde tienen que ir si tienen una urgencia. Esto más que nada, bueno, seguir con las vacunas o si tienen alguna ya medicación pautada, bueno, que ellos mismos sepan gestionárselo, ¿no? Cuando vivan solos. Después, ámbito familiar. Muchos llegan con el duelo migratorio también. Intentamos hacer un acompañamiento y tener contacto con la familia, lo que por idioma muchas veces nos es complicado. Entonces, desde el centro de acogida sí que nos ayudan más en el equipo técnico, que se pone más en contacto con las familias. De cierta forma te los preparan para que lleguen aquí contigo, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, los preparan para que lleguen aquí contigo, por ejemplo, con el dominio del lenguaje catalán, Sí. que era lo que estaban haciendo ahorita. Sí, exacto. Los básicos de catalán. En el centro de acogida tienen aula, ¿no? Pues, y allí es, bueno, creo que es el primer contacto con la lengua. A partir, o allí ya empiezan a buscar recursos formativos sobre todo para la lengua vehicular de aquí, y nosotros continuamos. Si depende, por ejemplo, Saliu es un chico que llega, hace muy poco que está aquí, entonces ahora solamente nos podemos basar en cursos de lengua. Más adelante, pues ya buscamos recursos formativos y anclados al mundo laboral, ¿no? Que puedan hacer unas prácticas en una empresa o así, pero de momento los primeros meses es básicamente aprender la lengua de aquí. ¿De dónde es originario? Saliu, ¿tú de dónde eres? Explica un poco, Saliu, tu historia. De Senegal. De Senegal. De Senegal. ¿Y cuántos años tienes? Aquí, 17 años. ¿17? Sí. Explica un poco cómo llegaste, cómo fue tu proceso. Ellos son de otro país también, como tú, de muy lejos. Explícales un poco cómo llegaste hasta aquí, cómo hiciste el proceso migratorio, cómo llegaste a IKEA. Explica un poco, un resumen un poco de cómo ha sido todo esto. Me explico cómo venir aquí, Sí, tu trayecto, ¿Cómo por llegaste? dónde has pasado. y venir aquí en tren. ¿En tren? Sí. ¿Desde dónde? Estación, sí. ¿De dónde venías en tren? París. De París, de Francia. Sí. ¿Y antes de Francia? No, antes de Italia. ¿Y antes de Italia? Sí. ¿Y antes? Antes de venir aquí a Francia. Sí, no, antes de Italia. Antes Libia. Libia. Explícales de Senegal hasta Libia. Esto es un Sí. proceso muy duro. Ellos han vivido situaciones muy duras en Libia. Hola, Porque en Libia. ¿Y por qué Libia? Libia está en el norte de África. Sí. Es un país Siria, árabe. Libia, sí. Correcto.
y hacen como, tratan muy mal a la gente y hacen como esclavos. Hacen como esclavos. Todavía. Todavía. Se aprovechan, los roban, abusan de ellos, les quitan todo en Libia. Pero claro, las personas que vienen de Senegal a veces cruzan desde Libia, para llegar hasta Italia. Porque por mar, Es más corto. con un barco, Sí, barco desde Libia. O sea, de Senegal te fuiste a Libia. Sí, pero de Senegal, de Senegal hasta llegar a Libia, ¿cuánto tardaste? Senegal a Mali y de Mali a Libia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Meses. No, 3 ¿3 semanas? semanas? sí, sí. ¿Cómo ibas? ¿Andando? ¿Autobús? Como otro pequeño. Un coche. En un coche pagaste y te iban llevando. Sí. Y te iban llevando el coche. Vale. 3 semanas para llegar a Libia. 3. Sí. ¿Y de Libia? Y de Libia En Libia, Italia. en barco. Sí, pero en barco supongo que era como una patera. Sí, ya para Patera, ¿sabéis lo que es? Es Como- como sí. una lancha neumática lancha. que van... ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas en la patera? mucho. 100. Mucho. Son la... Aquí ya. Quedan tus chicos. Sí. Porque no hablamos. Qué rápido se Muchas personas. Mucho personas. Son grosas. Y hay muchos accidentes. Sí. Mueren mucha Pues gente. te voltean, que hemos visto desgraciadamente que pasa eso, que naufragan y Pero fíjense, ¿no? Desde Senegal, Mali, Libia, cruza barco, llega a Italia, Francia. luego vienen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el lugar final? ¿A dónde ibas? ¿O venías aquí? Cuando saliste de Senegal, ¿tú dónde querías ir? ¿España Sí. o no? O sabías. Italia, Sí, no Francia, sabías. España. Europa. Sí, Europa. Europa. Sí. Europa. ¿Y aquí cómo te tratan? La gente en España, Como ¿cómo te tratan? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Sí. ¿La gente buena? Sí. Gracias, buenas. ¿Más que en Francia y que en Italia? Sí, más de Francia y Italia. Están aquí. Más buena. Sí, más buena aquí. Pues vamos a aula. Escuela, comida, Sí, entrada. comida, sí. El problema que hay en Francia e Italia Que es que ya no quieren, ¿no? no documentan, no hacen papeles. No. No hacen papeles. Entonces, Sí. muchos chicos, ¿no? Y él también nos lo explicará, al final muchos Dan la vuelta vueltan y vienen a y dar vienen, aquí. y vienen aquí porque aquí ven que tienen posibilidades de futuro. Qué Porque- bueno. Porque Saliu, yo quiero que él, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Que te ayudar a tu familia, ¿no? Sí. Porque él, como africano, Se ven son chicos muy responsables y ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. son uno. Sí. ¿Papá y mamá? Sí, papá. En Senegal. Sí. Están allí. ¿Aquí no tienes ninguna familia? Sí, aquí no tienes familia. ¿Se comunica con ellos? ¿Te comunicas con tu familia? ¿Te comunicas con tu familia? ¿Hablas con Sí, ellos? sí, hablando. ¿Teléfono? Sí. Aquí, teléfono. Sí. Muy bien. Él estamos tramitando el pasaporte. Sí. Para que ¿Cómo te llamas? puedas visitar a tu familia. Sí. Bueno, para poder hacer el permiso de residencia. O Primero. para Sí. residencia. Lo que Farid, pasa es que el consulado ¿es que marroquí? de Senegal solo está en Madrid y tenemos que ir a Madrid. Ya hemos ido una vez y ahora tenemos que volver el jueves a Madrid con él. En casos de algunos países, para hacer los trámites de pasaporte, Se necesita. Mali, tenemos que ir a Madrid. ¿Cuántos tiempos se hace de aquí a Madrid? Vamos en tren, son 3-4 horas en AVE. 3 horas sí y Sí, 3 horas solo fuera. horas. Todo el día, todo el día. Todo el día. Va con un educador, con Ibrahima, ¿no? Normalmente, con Ibrahima, un educador que es también de Senegal y que él conoce muy bien allí, la embajada. Ujú. Y- ¿Van a la embajada? Sí. Sí, ¿Y es la que les ayuda? porque aquí en Cataluña no hay nada. Tienen que ir para Muy bien. ¿Y Trabajo. quién les apoya en esos trámites? Por ejemplo, nosotros tenemos
como decía José Luis, esto el nosotros, Instituto de Migración, sino que aquí se dirigen directamente a las embajadas. Sí, sí, sí. esto los educadores, los Gemma, los Sí. diferentes educadores gestionan las citas y después Ujú. tenemos que buscar la agenda, buscar un educador que lo pueda acompañar y todo va es una responsabilidad nuestra, ¿no? De ustedes. Nuestra obligación es atenderlos bien, que tengan una Y buena regularizar su y estancia. documentarlos, porque sin documentación No, no. es un problema. Para salir, él necesita pasaporte. Ujú. Cuando tenga el pasaporte, que esperamos que lo tenga pronto, ya podrá rápidamente tendrá Trabajar. permiso de residencia para poder trabajar. Y Saliu será un chico que encontrará trabajo seguro. Sí. Sí, seguro. ¿Y Farid? Farid, te explico un poco tu vida, cómo fue todo. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Farid? Hace 4 años. 4 años. ¿De dónde eres de Marruecos? De Nador. De Nador, es el norte de Marruecos. Sí. ¿Y cómo viniste? He venido para el escolar de Melilla, entrar en Melilla con pasaporte y hay mucha gente que quiere entrar aquí para Marruecos, para entrar en Marruecos. Bueno, yo colarte en medio a la gente. Tú te metiste por ahí y entraste ahí, ¿no? En Melilla. Muy bien. Claro, Farid sí que es un caso que tiene familiares aquí en el territorio, entonces, bueno, es diferente el caso de Saliu, si no. En Melilla, entraste por Melilla. Entonces, Melilla es dentro de África, en Marruecos, Sí. hay como 2 ciudades que están en territorio marroquí, Ujú. pero que son españolas. Ujú. Esto es Melilla y Ceuta, Ujú. Melilla y Ceuta, que son como 2 ciudades españolas. Entonces, muchos chicos intentan entrar en esas pequeñas islitas que son Sí. españolas, porque es una manera de entrar ya en España y poder... Sí. Moverse ya para acá, para abrirse la península. bueno, he llegado aquí, bueno, estoy contento cuando he venido aquí y bueno, me ayudaron mucho aquí en España, en Cataluña, me ayudaron mucho, bueno, estoy contento. ¿Estás contento? Sí, me pienso hacer un futuro para trabajar. ¿Cuántos años tienes, Pero Farid? 21, ¿22? 21. 21. ¿Y tienes familia? Farid es un chico que él no viene de Oikia. Él ha estado en otro centro. Normalmente aquí todos los chicos que hay vienen de Oikia, pero a veces hay algunos casos, ¿no?, que nos propone el gobierno, la Ujú. administración, que piensan que les puede ir bien. Entonces Farid viene de un CRAE, de otro centro, Ujú. y nos dijeron, aquí Farid va a estar muy bien, ¿no? Y entonces, pues, porque Farid estaba en un centro y era mayor de edad. Ah. Entonces, bueno, pasó aquí para poder continuar el trabajo. ¿eh? Él está en aquello que les comentaba de una prórroga Ujú. de medidas protectoras, porque él está en un proceso de incapacitación, si no me equivoco, Sí. Gemma. Es decir, él, Farid va a estar siempre más o menos acompañado. Es que sí, Farid, tú siempre vas a tener gente que te va a ayudar, ¿no? Porque tiene unas necesidades especiales y Farid siempre va a tener profesionales que lo vamos a ayudar en su vida. ¿eh? Entonces, ahora está en ese proceso a nivel judicial, que esto, vosotros que sois juristas no lo sabéis, en este proceso para declarar un proceso de incapacitación, asignarle un tutor legal, etc. Es decir, él estará siempre protegido y, si no me equivoco, porque ahora ya hace tiempo que estoy un poco fuera de IKEA, él está pendiente de ir a una residencia para personas adultas. Él está, cuando tengamos todo este trámite de incapacitación hecho, él tiene que ir a otro sitio. Sí. Es decir, veis que en la UFA, al final, también nos adaptamos un poco a las situaciones que hay. Un poco hay de todo, ¿no? La situación del chico que viene de un viaje muy complicado, ¿no? O Farid, ¿no?, que lleva muchos años por aquí y que hay que apoyarle durante un tiempo. ¿Y estás contento aquí, Farid? Y tanto, Sí. Qué bien. Él estaba en un CRAE que se llama las Llúdigas o las Devesas. Las Devesas. Él venía de las Devesas, con María Piqué, la directora. ¿Y qué más nos quieres explicar, Farid? Y ¿Tú qué te gustaría hacer en el futuro? me agradaría trabajar. Ha dicho en catalán que le gustaría trabajar. Trabajar, sí. ¿De qué te gustaría? De pintor, De pintor. Pintor. Pintar. paredes. Pues cuando esto, yo te avisaré para que vengas a mi casa. Para pintar. ¿Vale? ¿Sí? Vale, perfecto.
Perfecto. Bueno, aquí nos está ayudando porque... ¿También está, sí, está pintando? Sí, sí, sí. Qué bien. Implicamos a los chicos en el mantenimiento también de la casa, ¿no? Y el cuidado. Y bueno, como veis, vamos haciendo cositas, marcos o así y... Ay, está muy bonito. Sí. Muy padre. Tienen aquí Sí, sí. una cosita, antes que vosotros hablabais de cosas concretas, ¿no? Esto no sé si ahora Gemma nos lo podrá explicar, pero yo sé que Jordi nos lo decía siempre. Aquí tienen como un libro, no sé cómo le llamáis al libro, donde los chicos que han pasado escriben... Ah, sí. Sí. Ah, si queréis que os lo baje. Y... ¿Cómo le llamáis a esto? Es el libro de comiats, que bueno, es de despido, de ¿no? despedidas. Pero de despedidas. De todos los chicos que han pasado. Sí. Y entonces cuando ellos llegan, por ejemplo, pueden mirarlo, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí. Y pueden leer un poco las experiencias de los chicos que han pasado. ¿Queréis que os lo baje? Sí, claro. Sí. Un poquito para cerrar tu proceso de estadía, pues, ¿verdad? Sí, yo creo que es una buena referencia para los que llegan nuevos, ¿no? Para que vean... Que ha habido gente que se ha sentido igual Sí. que ellos, ¿verdad? Sí. Que ha estado en la misma situación Sí. y que sale adelante. Sí. Pero fíjense que aquí es una casa donde podríamos vivir nosotros, Sí, ¿no? claro. Perfectamente. Y lo que pasa es que, claro, cada momento es diferente. Ellos todavía... Si tú, Farid, haces alguna actividad, vas a algún sitio a aprender algún oficio. Estoy aprendiendo catalán en 2004 como pintor y hasta 2029, 19, de hecho, soy pintor. También pasaba por la música canal. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, ¿cuáles son tus funciones? Bueno, yo estoy siempre de tardes y por la tarde, bueno, voy pensando. A mí me resulta un poquito extraño de lo que venimos acostumbrados, porque generalmente donde hay hombres cuidadores. Y aquí no, aquí estás... Aquí somos todos chicas. ¿Ah, sí? Bueno, ahora tenemos un refuerzo educativo también que es chico. Rubén, ¿no? También. Rubén, sí. Y Jordi, que está al mando. Okay. Siempre lo ideal nosotros decimos es que haya una paridad, que haya pareja educativa. Okay. Porque al final yo creo que la riqueza es esa, ¿no? Es decir, que haya las dos figuras, la figura femenina y la figura masculina, ¿no? Que se puedan Para conversar. sana convivencia. Porque el mundo es así, ¿no? El mundo es de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, sí que es un sector, el sector social, muy femenino, habitualmente muy femenino, pero intentamos de que haya también figuras masculinas, que esté compensado de alguna manera. No hay esta cosa de chicos solamente educadores varones, chicas solamente educadoras mujeres. No, intentamos que haya una mezcla. Yo creo que está bien que haya unas diferentes figuras. ¿Y Emma es como mentora? ¿Mentor? Bueno, somos, cada chico tiene su tutora aquí también. La tutora es como el educador referente, la educadora referente. Una cosa es el término legal, ¿no? De tutor legal, pero tutor se refiere más a la educadora, el educador que está como más cerca de este proceso. Por ejemplo, tú eres tutora de Gemma de algún... Dan Farid, de sí. Farid, pues entonces Gemma de vez en cuando hace como unas reuniones con Farid, van siguiendo el plan de trabajo, es decir, es como la persona que está más cerca de Farid. ¿Eh? Todos los educadores trabajan para Farid, para ayudarle. ¿Cuántos Pero- educadores hay aquí? Somos, sin contar Jordi, que Jordi es el responsable. es el del sector. responsable, sí. Somos educadoras de noche. Yo estoy por la tarde, hay una educadora de fin de semana y luego tenemos el refuerzo educativo, Ya entiendo. ahora porque somos 8 chicos. Pero unos 5 o 6 personas trabajando, Sí. ¿eh? Más o menos. Tenemos- O sea, en un turno tú trabajas como educador de todos, pero en específico te centras en uno de ellos. Sí. Llega alguien más, trabaja para todos, pero en específico se enfocan en Yo, otro. para ajustar un poco, es decir, que Gemma atienda a los 8 por la tarde, cuando Sí, está exacto. trabajando, las actividades, que todo vaya fluyendo, etc. Pero ella dentro de su jornada, pues yo creo que de vez en cuando le dice, Farid, ven, vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, no? Claro, que aquí somos un educador por turno, entonces tienes que estar por todos. Pero aparte, como dice Ferran, durante el primer mes, que es lo que me explicaba, hacemos las tutoras responsables de uno de los chicos, hacemos un protocolo de observación y ahí nos marcamos un plan de trabajo con ellos, que vamos haciendo pues, según vamos viniendo nuestros turnos.
pues es un seguimiento un poco más exhaustivo de los chicos que tenemos asignados. Por ejemplo, ahora por ejemplo, en el caso de Farid, ¿qué objetivos tenéis? Pues a Farid... ¿Cuál es la prioridad ahora? Claro, Farid también es un caso más Sí. especial porque, aparte de que está aquí, no sé cómo decirlo, pero la guardia la tiene la Fundación Tutelar. Sí, la Fundación Tutelar es una fundación que se encarga de las personas que están incapacitadas, ¿no? Incapacitadas del judicial. Ahora ya no se llama incapacitación, es la modificación de la capacidad de obrar. La palabra incapacidad la has eliminado a nivel jurídico, ¿no? Por la Convención de Nueva York, de personas con discapacidad. Y ahora él pues tiene modificada la capacidad de obrar y hay una organización que son como los tutores, que es la Fundación Tutelar de las Comarcas Gironines, que es la organización que es responsable de Farid, de todos sus actos, de su tema económico, etc. Él está, digamos, continúa tutelado, pero ahora es una organización que será su tutora toda la vida. ¿Ellos le dan un seguimiento con ustedes? Sí. ¿O cómo es? Sí. Sí, vamos a hacer un seguimiento continuo. No sé si en el caso de Farid, pero estas organizaciones también hacen el acompañamiento, las visitas médicas. Sí, exacto. Sí. Vale. Nosotros en principio lo tenemos que ir. Esta organización son los tutores. Cuando Farid tiene una visita, lo vienen a recoger y lo acompañan. Sí, porque son los tutores legales, ¿no? Correcto. Sí. Y si Farid tiene dinero, tiene un patrimonio, tiene casas, tiene dinero, son los encargados de garantizar de que su patrimonio, su dinero, Nadie se lo toque. nadie se lo toque y haga un buen uso de ese dinero. Entonces, seguramente hay unos referentes de la Fundación Tutelar, no sé, Gemma, con quién hablas tú de la Fundación Bueno, Tutelar. es que habla más Jordi. Vale. Con ellos. Hay una Cuando persona habla que es la más referente de... Sí, con Judith, que Con sí. Judith. Judith es la referente de ahí, creo. Perfecto. Sí, y hacemos, bueno, coordinaciones súper continuas. Por eso que Temas, son sobre casos todo. muy diferentes, ¿no? Sí. Es un caso un poco diferente el de Farid, pero... Igualmente aquí también tengo mi plan de trabajo con él, pero bueno, son cosas muy de hábitos diarios, de higiene, de comida, de elaborar un menú saludable, de hacer un buen uso de su paga, ¿no? Que tiene la paga de la fundación, Sí. pero aquí también a cada chico le damos un euro al día si han hecho bien su servicio, digamos, que cada uno tiene asignada una tarea, igual que en el IKEA, ¿no? Creo. Sí, sí. Y bueno, que haga un buen uso de eso, que tenga relaciones sanas. Bueno, estamos en Gemma, ¿cuánto dinero, por ejemplo, cuánto dinero os dan para ir a comprar a la semana? Semana. ¿Sí? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? 30. ¿30 euros para comprar para todo el mes o para la semana? Para todo el... No, la semana. Para la semana. Más o menos. Y a ti te dan el dinero el viernes y tú vas a comprar en el supermercado. Sí. Vale, muy bien. ¿Y tú qué preparas para comer? ¿Qué te gusta preparar? Para comer arroz, pizza, Pizza. salada. Vale, tú y miras de que tienes un menú escrito, tienes como un menú de lo que comes cada día, Ah, sí. un cuadro que pone lunes, pasta, martes, verdura, Sí. tienes Sí. todo esto. Y con 30 euros puedes comprar bien todo. Sí. Sí. Hay chicos que a lo mejor, bueno, el primer mes de estar aquí es lo que decimos que las tutoras nos encargamos un poco de hacer una lista de compra, de que aprendan a ir al supermercado, no abusen de los productos para azúcar o... Galletas, Sí. cosas estas. Y luego ya, yo qué sé, por ejemplo a Farid le encantan las tortillas con huevo y le tengo que limitar un poco, Farid. Pues eso hacemos sobre todo el primer mes y hay chicos que necesiten más tiempo, evidentemente pues estamos más tiempo y luego ya van ellos solos a comprar. Y el problema es que ellos cuando tienen esos 30 euros, si se lo gastan en otras cosas, van a tener un problema. Una consecuencia. Claro, Sí. si se gastan el dinero en galletas, ¿qué van a comer después? ¿No? Entonces, Aprende. tienen que ir aprendiendo también. Sí, cada semana hacemos revisión, nos tienen que entregar los tickets, así tenemos un control de lo que están comiendo, aparte que los vamos coordinando, ¿no? Y luego es un trabajo más individual de las tutoras, ¿no? De sentarnos con el chico y decir, mira, esto lo estás haciendo mal, o esto tienes que mejorarlo, o esta semana hay 3 euros que no has entregado, pues
pues tiene que volver o de la paga o un poco dar explicación, ¿no? de este dinero. Que se necesita. ¿Cuántas personas tienes por tutor? Yo tengo 3. Luego hay otra educadora de noches que tiene 3 y otra que tiene 2. ¿Aquí Nosotros cuántos 8. muchachos son? Son 8. La educadora de fin de semana, como es es diferente, es más actividades más lúdicas, sí, pues no tiene tutorados. Entonces somos 3 tutoras. Y explica un poco las salidas, a qué hora pueden salir, cómo funciona esto el tema. Bueno, tema horarios, claro, hay chicos que tienen curso por la mañana, curso formativo, entonces ya depende cada uno de la hora que empiece, ¿no? Pero para los chicos que están aquí, que tienen curso por la tarde, o como Saliu, que tiene cursos de catalán, que son poquitas horas, pues ponemos de horario de 8 a 10, por ejemplo, de despertar y desayunar. Luego de 10 a 1 la cocina permanece cerrada y de 1 a 4 tienen tiempo para hacerse la comida al mediodía. Sí. Y después por la tarde, cada uno depende si llega de otro curso o de actividad o lo que sea, les dejamos tiempo para merendar, más libre. Y luego la hora de las cenas son de 8 a 10. En los días entre semana. Fin de semana varía un poco Cada la chico dinámica. cena a la hora que quiere. Sí. Se puede preparar en el momento que quiere. Digamos. Que cocinen un poquito antes y así luego tienen de 10 a 11 para hacer las tareas de la casa que tiene cada uno asignado. La verdad que al principio, o cuando estamos en época de vacaciones, que todo se relaja un poco más, luego cuesta volver a tomar la rutina, pero bueno, lo conseguimos bastante bien. La verdad que por ejemplo, funciona muy bien. Si un día quiere salir por la noche a dar un paseo, ¿puede salir? ¿Puede salir de la casa? No, a las 9:30, entre los días de domingo a jueves, tienen que estar aquí. ¿Pero por la tarde puede salir? Sí, por la tarde tienen salida libre, igual que por la mañana. Y estar a las 9:30 máximo de Las tarde. 9:30. ¿Y Sí. sábado y domingo? Digo, viernes y sábado. Viernes y sábado les dejamos hasta las 2. De la madrugada. Sí. De la noche. ¿Tú saliendo dónde vas? ¿Por la noche sales a dar un paseo? ¿Vas a bailar o dónde vas? Estación se encuentra aquí, al bar, dentro del bar, café. ¿Vas a un bar, tomar un café? Sí. Muy bien. A bailar no. ¿Bailar, no? ¿Con amigas o con amigos a bailar, no? Sí, domingo, amigo de Okia. Vas con un amigo de Oikia Sí. y quedas con él por la tarde. Sí, aparte de salir a sentarte. ¿A ti le permitió salir de Kia, el amigo? Bueno, el amigo de Oikia sale el domingo por la tarde. Él tiene hasta las 8 de la tarde. Tiene 3 horas. Viernes, sábado y domingo. Entonces él aprovecha para ver a su amigo esas 3 horas que tiene el amigo de salida. Y para las salidas, igual que para comprar la despensa, también hay para la recreación, para la diversión. ¿Tienen su paga semanal? Sí. Okay. Les dan dependiendo de que cumplan con sus deberes. Sí. Ya juntan 7 euros. Pueden ganar eso, los 7 euros de la semana, de cada día, Ajá. y aparte les damos 5 euros que son de comportamiento, ¿no? Depende luego de la tutora, si he visto que Farid, pues hay algo que no sé, la habitación la tiene siempre desordenada, o a falta lo que decíamos, algún euro de la comida que no ha gastado, de lo que tiene que gastar, pues entonces se les quita de estos 5 euros. O si ha llegado tarde, o si no por la noche les hacemos dejar los móviles en el despacho. Castigado. Siempre. Bueno, No, castigado no es. no. El móvil, quitarle el Sí, móvil y no dejarlo usar. Eso es lo que me refiero. No, por la noche siempre. O sea, durante el día sí que se lo Del pueden día tener sí, libre, en pero por la noche. se los quitan. Exacto, los dejamos en el despacho para cargar el móvil y para que ellos descansen. Si no, los hay que estarían todo el día enganchados al móvil, toda la noche. Pues eso, si hay algún chico que no lo quiere entregar por la noche, pues eso se ve reflejado en la paga de estos 5 euros. ¿Y Farid qué hace? ¿Farid sale a pasear? ¿Dónde vas tú cuando tienes Muy libre? fácil. Por la tarde queda con amigos, con mi novia. ¿Tienes novia, Farid? Muy bien. Muy bien. ¿Es una de Girona, una chica de Girona? Aquí en Girona. Qué bien. ¿Hace mucho tiempo que tienes novia? No, muy poco tiempo. Ah, estás muy enamorado entonces, es el principio, ¿no? Qué bonito, es muy bonito eso.
Bueno, después también, ¿eh? Pero al principio, sobre todo. El segundo y el tercero, bueno. Muy bien, Farid. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? María. Mariam. Mariam, muy bien. Mariam. ¿Y dónde vas a pasear? ¿Por la Rambla? ¿A tomar café? Tomar café, sí. Muy bien, Farid. ¿Tú harás el Ramadán? ¿Harás el Ramadán? No puedes. No, porque Farid toma alguna pastilla, alguna medicación y no puede hacerlo. El Ramadán, saben que es uno de los pilares del Islam, que una vez al año va cambiando en función de la luna, hacen un ayuno. Sí. Es decir, solo pueden comer cuando se va el sol. Es decir, comen pues, cuando se va el sol y es un ayuno del Islam, ¿no? Pero las personas, por ejemplo, que están en tratamiento médico, no hace falta que lo hagan, ¿no? Pueden saltar. Es una vez al año, ¿verdad? Es Una una vez vez al al año. año. Este año será el mes de abril. ¿Cuándo será este año? El mes de abril. Va En cambiando, abril. cada vez va cambiando. Todo el Cada mes de año, abril. es como Semana Santa, va cambiando cada año. Va cambiando. Y es para los centros es Difícil. Sí. Ah, bueno, es un cambio bastante importante. durante todo el este mes año. es. Todo el Un mes. mes todo un entero, mes, sí. un mes entero. 30 días. Y hay que Además levantarnos. comen De noche. porque en la noche. Es decir, la primera comida normalmente es a las 9, 10 de la noche Cuando se va el sol. y no pueden ni beber agua ni comer durante el día. Y en la Ahora, mañana ¿saben? desayunar si quieren a las 5 de la mañana antes de que Antes salga de el que sol. salga el sol. Nos despertamos y comen por la noche. Comen la comida Bastante. de mediodía y la comen por la madrugada. Sí. Es Y de hecho una- está muy bonito donde lo tenía yo. Yo nunca había sido padre, ¿verdad? Siempre. Me llevo bien con los otros, Este, pero tengo un me hijo han adolescente, ayudado por eso, 15 gracias a años. ¿Tú todos. tienes un hijo Se va, adolescente? Así pero es, quedan 15 los años. recuerdos Se llama al Carlos final. Adrián. Os dejo mi frase. Y Antes de me llama dormir, mucho la atención siempre hay que el trabajo reír, que ustedes realizan, porque cuando es muy dormís similar. con risa Sí, podéis Es similar. Sí. Es que esto pasa en mi casa. Entonces, Las por cartitas eso sí, yo comencé funcionan con diciendo, ese, ¿no? Deberías de ponerlas así, como la canción que nos voy dejaron. aprendiendo conforme la naturaleza me Muchachos, lleva no a sé. esto. Pero coincide, Sí, sí, sí. coincide con una casa, o sea, ser padre de un adolescente. Ay, sí. Bueno, yo creo que es esto, ¿no? Es intentar adaptarte un poco a Intentar tu hijo, suplir, ¿sí? ¿verdad? Las carencias en este caso de... Dejar Y de ser adaptarte. institución. O sea, Es muy importante que se pierda el carácter ese. sí, Pues, Sobre todo esto que no es un centro. Además, no Es funciona. su casa, Es su casa. Eso. Además no funciona, es como en parte tipo lo del Montessori, lo que hacen en las escuelas Montessori, ¿verdad? O sea, cada niño se debe de tratar en forma individual. No todos aprenden al mismo ritmo, ni tienen las mismas facilidades intelectuales, físicas, emocionales que los demás. Hay que tratarlos en forma individual y aquí es lo que Con hacen. Farid se ajustan las cosas. Lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo. Pero aparte con Farid, o sea, no sé este año por qué, también han cerrado fronteras con Marruecos, ¿no? Que normalmente la mayoría de chicos que tenemos aquí son marroquíes. Y este año nos hemos visto con perfiles de todo tipo, o sea, súper diferentes unos a otros. Y bueno, pues eso también nos enriquece mucho a nosotros como educadores. Claro, claro. Porque tiene que cambiar las herramientas, Sí. tiene que cambiar los procedimientos con los que se les trate, ¿verdad? ¿Y qué dificultad, Gemma, os encontráis? ¿Qué crees así a nivel de proyecto, de cosas que crees que se tendrían que mejorar? ¿Qué harías o qué? ¿De mejorar? Sí. Bueno, a mí, yo estoy, no es peloteo, pero estoy súper contenta cómo funciona la UFA. A lo mejor, no sé, bueno, este año, por ejemplo, nos hemos encontrado que ha habido dificultad en todos los centros, ¿no? Por el tema de COVID y tal, y a veces no hemos llegado, yo personalmente creo que no he podido llegar a cumplir con las expectativas que necesitaba ese chico, ¿no? Por condiciones, pues, más como hemos dicho, de capacidad cognitiva o así, que no, como, no sé, no nos veíamos como equipo, también lo he hablado con mis compañeras, preparadas para según qué caso que hemos tenido aquí. Perfiles complejos. Sí, y ha habido algún perfil más conflictivo, también nosotros somos un centro que no tenemos seguridad, pero bueno, eso es algo muy puntual y... Sí, la UFA últimamente está atendiendo a un poquito diferentes a los que había atendido últimamente, ¿no?
que era el típico chico de autonomía, etcétera, etcétera. Pero bueno, han hecho muy buen trabajo en muchos casos. Bueno, lo hemos intentado al Sí, menos. sí, Dentro sí. de las posibilidades. Se ve. Claro, también la dificultad de que estamos solas en nuestro turno, ¿no? Claro, Y bueno, a veces tienes que claro. que Maniobrar, sí. ¿verdad? Y ver de qué Sí. manera afrontas y resuelves. Ujú. La verdad es que sí, el COVID a nivel mundial nos ha pegado de diferentes formas, porque de una u otra manera todos tenemos cierto grado de estrés en cuanto a la enfermedad y en cuanto a las relaciones o nuestro trabajo, en este caso en los hogares, tipo casa hogar, mi casa, tienen que hacerse ajustes y aislarse de muchas maneras. Ha habido, al menos en México, tiempos prolongados de que no puede entrar nadie extraño, como Sí, sí, por sí. ejemplo de que vayan a hacer actividades recreativas o que vayan a nadar o de que se cerraron centros y de alguna forma los obliga a quedarse uno, como lo obligó a uno como adulto, a llevar una vida mucho más aislada, mucho más sectaria, ¿verdad? Entonces, es un grado de estrés que se presenta desde los niños y obviamente en este caso contigo, de que te cambien la rutina, de que te limiten las salidas o Sí. no sé qué tan aislados hayan estado aquí en No, España. y fíjate, las incapacidades, las Sí, bajas, aislado, las bajas sí. por enfermedad, ha habido mucho cambio de Sí. referentes, ha afectado mucho esto en Los en equipos. perfiles de muchachos Sí. que necesitan Y además referentes sí, claros, ¿no? y además de por sí vienen con una carga emocional importante y luego llegas en una época donde no está la normalidad para nada como se vivía antes. Sí, sí, sí. Difícilmente yo creo que vamos a recuperarla, o al menos en algunos años, y pues a ellos se les carga mucho más, ya de por sí vienen en desventaja por las pérdidas familiares, por las separaciones y todo, y llegan a aislarse y a estar y verlas a ustedes en este caso, porque aunque quiera uno, aunque no quiera uno, pues trabajas bajo mucho estrés por la cuestión de COVID, ¿verdad? De que hay gente que tiene más miedo de contagio, que ha sufrido dentro de su familia. No, esto de COVID ha afectado mucho. Eso Sí, es- a afectaciones muy importantes, pues sí es más Pero fíjate que ellos chicos que son de fuera, que a veces también sufren mucho con su familia, porque aunque por ejemplo salió y tenga contacto con su familia de Senegal, pero claro, la enfermedad, ¿no? Seguro que conoce de gente de su país que han estado enfermos, ¿no? Y él está lejos, ¿no? claro. Esto Sí, sí nos ha aumentado muchísimo la carga de estrés a todos. Y ha cambiado. Yo quería una cosa preguntarle a Gemma, es decir, mira, ellos vienen del estado de Durango, ellos tienen nosotros visitamos dos centros, dos albergues, que tienen un funcionamiento como de villas, como de aldeas, ¿no? O diferentes edades. Y ahora tienen uno de los albergues que han empezado a trabajar temas de autonomía en una de las villas, ¿no? Crear como una casita, como San Daniel, como una UFA, donde van a ubicar a chicas, ¿no? Que están en un proceso también de autonomía. ¿Qué recomendaciones les dirías tú? ¿Qué cosas tú crees que serían buenas que podrían hacer? Es como un pequeño pueblecito, digamos, como varias villas, y una de ellas será una de estas villas, una de estas casitas como esta, será como de autonomía. ¿Tú qué crees que cosas serían algún tipo, alguna ayuda que tú creas que les pueda ayudar? No. Bueno, no sé cómo funcionamos nosotros, la verdad es que vamos bien. Serán chicas, Sí, vale, y son pocas también, ¿no? Porque Cuatro. es que cuatro, pues súper. Se va a un tiempo comenzar más con piso, cuatro. ¿no? Es un buen nombre. Muy buen número, muy buen número. Sí, sí. Pero ¿qué crees tú a nivel de qué estructura o qué cosas como más básicas crees que tendría que tener esa pequeña villa de autonomía? ¿Qué enfoque? Ahora me coges. Si tú fueras allí, ¿Qué harías? ¿qué harías? Pondrías estas y estas reglas, lo harías, o sea, duplicarías, por ejemplo, lo que estás haciendo aquí, lo podrías hacer también con Sí. muchachas. Lo harías, Sí, sí, sí. igual. Y tanto, sí, sí. Yo creo que funcionamos muy bien. Aparte, bueno, intentamos llevar una educación más individualizada para cada uno, a la vez que también hacemos actividades conjuntas para cohesión de grupo. Aquí son 8 chicos y es necesario, a lo mejor en un piso
con 4 chicas, no sé, es más individual, ¿no? Como aquí los pisos, ¿verdad? Aquí hay Los otra apartamentos. cosa que esto ustedes también lo tienen allí, pero es el diario de bitácora, nosotros llamamos el diario de campo. Sí. Ellos tienen un diario de bitácora de campo que van anotando, Gemma, pues cuando empieza el turno, cuando acaba, anota las diferentes ¿Quién cosas. le toca a quién? Correcto. Sí, sobre todo, Lo observa. sí, lo que va pasando al día a día, nuestro turno, y sí que es muy importante lo de las incidencias, si había alguna incidencia tipo sanitario, familiar, todo eso tenerlo, por poner como en un otro apartado, y luego hacer el volcado, ¿no? Que Sí. desde aquí se hace en el turno de noche. Bueno, Conductual, ahora en el nuevo sí. programa no hace falta, pero sí, o una incidencia conductual, relacional, o de tipo documentación. Y platicarlo entre las cuidadoras o entre las... ¿Cómo Claro, las es que llaman luego- ustedes? Son educadoras. Educadoras. Las educadoras con las 4 que están aquí. Sí, bueno, yo lo primero que hago cuando llego a mi turno es leer el diario. Sí. Es la manera que sé qué ha pasado ¿Qué pasó desde la última vez que en yo el vine. turno anterior? Y aquí sí que, como trabajamos solos en nuestro turno, sí que intentamos hacer un muy buen traspaso. O sea, todo lo que pasa con todos los chicos lo sabemos. Es muy Porque importante. si no vienes de nuevo No. y Las yo que sé, Salio diferencias- está enfadado, no sabes por qué. Por entonces- ejemplo, me imagino que en algunas ocasiones hay que restringir tal o cual, alguna salida, por ejemplo, por alguna Sí. conducta negativa. Sí, siempre Entonces, hay una aquí garantizas a consecuencia. través del diario que si pusiste una Sí. consecuencia, la educadora de la tarde o de la noche la va Exacto. te va a soportar, Claro. ¿verdad? Te va a... Sí, claro, intentamos ir todos a una. Bueno, es que es muy importante. Y en el tema médico, por ejemplo, que a veces es importante, ¿no? El diario del campo, porque esto es como el juego del teléfono, ¿no? Que yo voy al médico, le hago el traspaso a él del tratamiento médico, ella se lo traspasa al de noche y al final hemos cambiado el tratamiento, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? En cambio, si se recoge bien, se anota bien, Claro. Gemma Queda todo apuntará, he ido registrado. con la varita del médico, el doctor García, por un dolor de cabeza le ha dado paracetamol 101, y el tratamiento y acá. Es decir, todo como muy bien anotado para que se haga bien. Esto tanto en un tratamiento sanitario como en una sanción, digamos, en una incidencia, ¿no? Es decir, que haya una buena... Sí, cualquier sincronización. tipo de incidencia que se salga un poco de lo normal, del día a día. Y aparte lo tenemos separados por ámbitos, que así lo tienes muy claro, ¿no? Es como la hoja de cuidados donde se registra lo médico, social, psicológico. Yo, una Sí. cosa que quería anotar solamente, Gemma, que ahora le hacía la pregunta esta de que haría así fuera de rango, ¿no? Es como más una casa. Y los profesionales no son, pasan el día. Si te levantas y si pasas la noche están con el pijama. Es decir, es una casa. ¿Me explico? No, Sí. es como su casa. Sí. Y entonces, y si el educador tiene un perro, va con el perro a trabajar. Sí. Es decir, se busca precisamente Que sea una- se quita toda la parte horario. esta institucional Ajá. y se busca como esta cercanía más familiar, Mm. porque al final es un poco lo que buscamos, que ellos se sientan como en casa. Y otra cosa que es importante también es la rotación del personal. Yo es una de las cosas que escucho a ellos que me comentan, porque bueno, pues ellos son los que están al frente ahí, los encargados y los responsables de todas esas áreas. Es que es un problema la rotación de personal, porque se encariñan sobre todo pues, cuando los más chicos que viven ahí en casa hogar o algunas adolescentes que se hacen muy cercanas a las cuidadoras y de repente la cuidadora encuentra un mejor trabajo, etcétera, y se va, y es otra pérdida de nuevo para ellos. ¿Sí? Pero Y hay hasta por ellos mismos también pasa, ¿eh? O sea, no tienen que ser ya pequeños o así. Sí. O sea, ellos es súper importante que tengan un educador referente, que es lo que decíamos los de los tutores, ¿no? Es la persona primera Sí. con la que Con la que acuden. sí, acuden, exacto, cuando hay un problema, cuando necesitan cualquier Cuando cosa, están o solamente tristes, para para hablar, cualquier cosa, sí. Y sí. por desgracia la movilidad también existe aquí en Sí. Cataluña, en España, es decir, también está. Es decir, ¿por qué? Porque son proyectos profesionales muy estresantes, donde pones mucho de tu parte, y más seguro que cuando se va a su casa está pensando en cosas de que Farid esto y son trabajos pues complejos que les voy a explicar a ustedes, que seguro que lo saben muy bien, ¿no? Llegan a ser sentimentales, trabajos sentimentales que se los llevan. Entonces, pues ahí también tenemos mucha rotación aquí en los equipos. Esto es un hándicap. Desgaste y rotación, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es
pues que dentro de la medida pues, que tenga el acompañamiento que le toca, que tenga una contención emocional, que ayuda, ¿no? Es decir, que a nivel de equipo pues esté bien acompañada, que no haya desgaste por la falta de comunicación, ¿no? Pues de las cosas que si pudiera cobrar más, pues que pudiera cobrar más. Exactamente, es que era lo que yo estaba pensando. Todas estas cosas, ¿no? Desgraciadamente ¿Qué condiciones laborales ponemos a las personas? Exactamente, no es valorado en todo lo que tiene porque es una medida preventiva a nivel de sociedad importantísima, importantísima que se hiciera como debiera de ser, se evitarían muchísimos adultos conflictivos o muchísimos casos. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de la violencia ya muy exacerbado porque van por muchachitos de 13, 14, 15 años que les ofrecen 20,000 pesos por 100,000 euros por trabajar con ellos, pues se van encantados de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, porque hay pobreza, porque hay un desorden familiar, hay una violencia a veces ejercida sobre ellos dentro de la misma familia, y como no ven a dónde recurrir, no ven claro, pues se enganchan con la gente, y es un problema para la sociedad. O sea, los que más deberían de preocupar, los que más nos deberíamos de preocupar somos la gente que tenemos cierta estabilidad económica, profesional, todo, para que eso no pase y no nos llegue a pasar a los días por conveniencia propia. Ahora no me vaya a topar un delincuente en la calle o no se me vaya a meter a la casa de alguien. O sea, en el peor de los casos pensar por eso, ya egoístamente, en la medida en que los muchachos vayan con valores y formación desde chicos, va a ser más tranquilidad para nosotros, los adultos. Al final, yo digo, es un servicio público, ¿no? Igual que el hospital o el especialista, cuando vas al traumatólogo. O más. Pues aquí somos un poco especialistas en estas fracturas, que son fracturas emocionales. Pero estas duran por toda la vida y además corren el riesgo de que si no son tratadas a tiempo, lleguen a lo peor, ¿verdad? Que en este caso sería acá la amputación de una pierna. Tarde que temprano, los problemas físicos los resuelves de una u otra forma. En el peor de los casos, una amputación cuando ya no hay más remedio. Pero los emocionales, y si no los atiendes a tiempo. ¿Qué pasa aquí bueno, ustedes como asociación, qué pasa con los chicos que deciden no seguir el proyecto y se van? ¿Hay alguna consecuencia para ustedes? Las fugas, ¿quieres decir? Sí. Claro. No, claro, es decir, cuando hay una fuga, hay una fuga. ¿No? A nivel nuestro, es decir, esto en México es una cosa que pasa, ¿eh? Que hay mucha presión de responsabilidad hacia los responsables de las directoras, las coordinadoras, o por ejemplo, procuradurías, etcétera, de cuando hay una situación de fuga, ¿no? Nosotros en el tema de que esto suceda, ya nos hemos ido como que un poquito más normalizando, no están privados de la libertad. Aquí sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo Saliu, ¿es menor de edad Saliu? Sí. Si Saliu, por ejemplo, un día se fuga y no aparece, ¿no? Y no vuelve, pues lo que queremos es hacer un documento que tenemos que ir a la policía, un M04, hacer un comunicado de fuga, ¿no? De desaparición, y se activa la búsqueda vía policía porque somos los responsables y lo notificamos al gobierno, lo notificamos a nuestro DIF, a nuestra procuraduría de que Saliu se ha escapado, ¿no? Pero aquí nadie le va a pedir, no va ni a juzgar a Gemma, ni a Jordi como responsable, ni a Eli como guardadora. Nadie le va a exigir una responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el encargo que tiene Gemma o el encargo que tiene Eli es ayudar a contribuir a estos niños a no retenerlos. No puede retenerlos. No, si alguien quiere retener a estos chicos, pues tienen que estar en una prisión, en otro sitio, y son jueces. Pero nosotros no somos policías. A lo mejor un día Saliu quiere irse a Italia, a lo mejor, espero que no. Pero si un día dice, me quiero ir a Italia y desaparezco y me agarro un tren y me voy hasta Italia, informaremos. Ya cumplimos, ya está. Informamos a las autoridades. Y no hay más. Sí, Perdón, pero ¿qué sucede si Saliu dice, me voy, voy a donde sea y regreso 2 días después?
se pueden gestionar visitas y permisos. No. Por ejemplo, Que él diga me voy. Él O no tenía le pensado vas a visitarle. decir, Él tenía pensado visitarle, pero llegó a un lugar y dijo, no, ¿saben qué? Mejor me regreso. nosotros le guardamos la Sí, se plaza, guarda. se le guarda la plaza durante un tiempo aquí. Sí. Ujú. Se le guarda la Pero Sí, hubo es alguna verdad. consecuencia. Sí. Bueno, después lo trabajamos a nivel educativo, con los tutores lo trabajamos, ¿no? ¿Qué podría pasar si salió, por ejemplo, se fugara, estuviera una semana fuera, Ujú. ¿vale? Pues podría ser que volviera a Ikea. En este caso volvería al centro de Seguramente. acogida. Ya no Seguramente. volvería aquí. De momento no. Hasta que vuelva a estar listo. Sí, O no, hay que valorarlo en ese momento. Sí, Porque a lo mejor las- salió nos explica sí. que tenía una situación, hay que hablar. Si es justificada, no hay mayor problema. Pero si es por un acto de rebeldía, Sí, o que se ha querido, hay gente, por ejemplo, Entonces es que no muchos sabe. chicos marroquíes que se van a Francia. Sí. Se van a pasear a Francia y vuelven al cabo de una semana. Si es por paseo, pues seguramente la respuesta tiene que ser diferente. con nosotros hay adolescentes que fueron víctimas de delito, pero ellos o ellas no guardan ese resentimiento. Llega un momento que dicen, me voy con mi familia. La familia los vuelve a agredir y regresan, pero se vuelve continuo. Duran más, repetitivo. sí, duran más allá que en el centro. ¿Con ustedes se han presentado esas situaciones? Sí, también hay algún caso puntual, pero sí, también hay algún caso que, aun y pasarlo muy mal en casa, Va. Es su familia. es su Por familia. supuesto. Es su familia. No, fíjate, pasa una cosa bien curiosa que seguramente ahí hace falta un análisis un poco más a fondo. A veces hay chicos que tú estás protegiendo desde los 5 años hasta los 18 años, ¿no? Porque en su familia hay una situación grave de maltrato o lo que sea, y después hace los 18 años y ¿qué hace ese chico? Se me dio así. Pues bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es programas de apoyo reales a la familia. El problema que hay es que a veces hacen retornos a la familia y no se ponen los mecanismos de apoyo a la familia, ¿no? Lo ideal sería que este caso, ¿no? De este niño que quiere estar con su familia, aunque sea maltratadora, o aunque sea negligente, pues, pero que haya Ayudarla. apoyos necesarios, es decir, alguien que los visite una vez a la semana, que les dé pautas, que colabore con ellos, para que puedan hacer mejoras, ¿no? Un tratamiento psicológico, terapia familiar. Es Sí, decir, sí existen casos similares con nosotros que vuelve el o la adolescente a su núcleo familiar, pero las condiciones efectivamente cambiaron, que probablemente no pudieron cambiar en 10 años, pero el último año sí se generaron y llega el adolescente y la acogen ya de una manera muy sana. Nosotros siempre tenemos debates, y esto con el equipo técnico, a veces decir, lo que decías también, me refiero a lo de los niños, es decir, las familias perfectas. ¿Qué son las familias perfectas? Es decir, todas las familias tienen sus cosas. Y al final, no porque una familia funcione diferente o a priori que no es la adecuada, tiene que implicar una separación. No tiene que implicar una separación, ¿no? Es decir, lo ideal es que haya los apoyos necesarios para que ese niño esté con su familia, aun los déficits que tiene esa familia, pero poniéndole los recursos. Sí, nosotros le llamamos a agotar las posibilidades Sí. para que el adolescente esté dentro de su núcleo familiar. El problema que tenemos aquí, y es de recursos, pero también es de recursos, es que faltan programas de apoyo a la familia. Este es el gran tema. Si hubiera más apoyos, más recursos de apoyo a la familia, habría menos chicos en En los centros. centros. Ah. Podríamos trabajar más. A ver, Farid. Una pregunta. ¿Y si una persona tiene problemas, no está bien con su familia? ¿Qué Si es menor o si es mayor de edad. es mayor o es menor? Depende. Claro, depende, pero a lo mejor hay chicos que no quieren vivir con su familia porque tienen problemas, pues hay que escuchar a ese chico, escucharle y preguntarle qué es lo que le pasa, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta su opinión también, ¿no? Sí, sí. Porque si el chico dice que no quiere volver a su casa, ¿qué hacemos, Farid, con ese chico que no quiere estar con sus padres? Bueno, Hay que buscarle algún sitio, ¿no? buscar un lugar. Claro, hay que buscar un lugar y ver cómo se puede solucionar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Intentar solucionar esto. Pero, bueno, esto pasa, tú ya sabes que estas cosas pasan, ¿no? Sí, sí. ¿Esto te ha pasado a ti? ¿No? Bueno, a mi amigo le ha pasado esto. ¿Le ha pasado esto? No quiere ¿Y estar ¿Vivir con tu familia? Se quiere buscar un piso para él solo. ¿Porque, Bueno. porque le pegan algún problema de esto? ¿O por qué? No, él ese... ¿Cómo te cuenta? Y no se lleva bien, ¿no? Con su familia. Bueno,
su familia quiere haciendo para mandarlo a él, ¿no? Sí, él lo quiere. Ah, porque le mandan mucho, le mandan mucho. Pero le pegan no, solo Le hacen hacer. Bueno, hay que ver, yo creo que cada situación hay que ver. Claro, y también hay chicos, Farid, que ya si son mayores de edad, a lo mejor lo que necesitan ya es irse a vivir también solos o con algún amigo, compartir piso. ¿No? Y a veces hay adolescentes que les gusta poco que les digan lo que tienen que hacer, pero a veces hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo también, hay que decir las cosas que hay que hacer. Hay que ver exactamente qué pasa. A mí no sabía que salís de su familia comúnmente él quiere vivir solo. ¿Cuántos años tiene? 18. Bueno, pues ahí tiene que buscarse su vida ya. Sí. Si quiere vivir solo, puede empezar a buscar trabajo y Una habitación. buscar un alquiler de una habitación. O... Él se busca el trabajo para buscar alquiler. Claro. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Oye, Farid, porque veo, a ver qué hora como tenemos. ¿Qué te parece, Farid o Saliu, si nos enseñáis un poco vuestra casa? ¿Nos dejáis visitar vuestra casa? ¿Y nos enseñáis un poco? ¿Sí? Ok.